Me llamo Mirena Gurmeabe, soy una autora vasca. Estoy en la Feria de Guadalajara presentando este libro de relatos autotraducido del euskera, al que he titulado Quema de huesos. El título de este volumen de relatos es un título metafórico. Los huesos son la representación de nuestro pasado, de las pérdidas, de los desgarros, de las frustraciones, de los engaños que hoy por hoy ocupan un lugar ilegítimo en nuestra vida, y por eso hay que quemarlos. Como en una huerta, en un jardín, se quema lo sucio, lo que no corresponde, haciendo una hoguera, yo concibo que la combustión literaria es lo que hace que la vida, si se le da un tratamiento literario, llega a ser una obra de arte. ¿Qué tal, amigos de la revista Lee Más de Librerías Gandhi? Yo soy Irma Gallo y me encuentro con Mirena Gurmeabe aquí en el stand de los editores vascos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Cómo estás? Bienvenida a México, a Guadalajara. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Encantada de que me hayáis invitado y dispuesta a explicar todo lo que haya que explicar. Pues yo estoy encantada de tenerte. Miren, el libro más reciente que podemos encontrar aquí en la feria es Quema de huesos, publicado con Sony, que son relatos. Pero Miren es autora de cuentos infantiles y de muchas otras cosas. Y quisiera empezar por ahí. ¿Qué tanto este universo infantil que has ido construyendo para lectores, niños, niñas, niñes, tiene que ver con este libro de Quema de huesos? Porque yo veo como mucha memoria aquí, mucho recuerdo, mucha reconstrucción. Bueno, la verdad es que la memoria, el recuperar esos archivos del pasado donde encontramos nuestras señas de identidad, es una constante a lo largo de toda mi obra, tanto de la obra poética como de la obra narrativa. En el campo de la literatura para niños y jóvenes siempre hay un condimento también de memoria, pero no podría decir que es una memoria biográfica tan veraz como la que puede aparecer en los libros de poesía o en este mismo libro de relatos o en otras obras de prosa que he escrito. Mi recorrido en el campo de la literatura infantil y juvenil abarca desde libros para primeros lectores, y ahí sí que encontramos algunos puntos en común en cuanto que aparece, por ejemplo, el amor a los animales, que creo que en este libro se plasma y sí que hay una conexión respecto a estos otros libros para niños que escribo, pero desde estos primeros lectores pasando por todas las etapas de la educación primaria, y normalmente abordo temas realistas como son los problemas de la escuela, los asuntos familiares, temas relacionales que suelen angustiar a los niños, y también no solamente problemas digamos personales, sino también problemas que tienen que ver con el bienestar del mundo y con los valores. Bueno, y aquí hay mucho también, ahorita que mencionas lo del bienestar del mundo, de alguna manera está presente aquí en este ambiente, digamos, rural que tienen algunos de los relatos. Y me gustaría también que nos dijeras, porque Quema de huesos puede leerse como relatos o como una novela. Efectivamente. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es, así es. Bueno, este libro está compuesto en base a dos ejes vertebradores. Sí. Uno es el eje de la infancia, adolescencia, hasta la primera juventud, diríamos, y el otro es el eje de la madurez. Y los cuentos están organizados de tal manera que, aunque no se sugiera que la protagonista es la misma persona, sí dan a entender que es ese personaje el que desde el primer relato hasta el último está hablando de sí misma. Además que es una especie de yo hiperprotagonista,
que muchas veces se puede identificar con la propia autora, porque el terreno en el que yo me muevo siempre, esta línea tan difusa entre la realidad y la ficción, es un terreno en el que yo me muevo muy cómodamente, ¿no? Entonces ahí tenemos a esta protagonista que, bueno, desde los recuerdos de la infancia y sus vivencias, va haciendo un retrato de la mujer que es hoy en día. Por eso aparecen muchos ítems repetitivos, como algunos personajes, algunos animales, algunas referencias locales, geográficas, etcétera, que dan la sensación de que realmente es la vida, el recorrido de la vida de una persona, ¿no? Sí, y justo ahora que mencionas, no sé si dijiste la palabra autobiografía o autobiográfico, pero justo ahora que lo mencionas, yo también pensé en Miren, sin conocerte, ¿no? Porque es la primera vez que nos vemos, y obviamente te googleé para esta entrevista, pero sin conocerte pensé en ti, y pensé en ti por muchas razones. Obviamente por la nacionalidad vasca, por el tema de el hijo, por ejemplo, de un hijo varón. Sí. Pero cuéntame un poco de la relación con los padres, que me parece entrañabilísimo. Ya. Hay un relato en el que el padre que ronca y ronca y Sí. que cuida a la madre en el hospital, y cuando la madre se ha muerto, el padre empieza a coquetear con la cuidadora. Sí. Y la hija es un personaje súper entrañable también en esta relación con el padre. Sí. Cuéntame si estoy en lo cierto de lo medio Bueno, autobiográfico. a mí la verdad es que no me gusta demasiado utilizar la palabra autobiografía, porque entiendo que la clave de la autobiografía es la fidelidad a la realidad. Y opino que en cuanto el bolígrafo toca el papel, cualquier recuerdo se convierte en ficción. Claro. No es posible ser autobiográfico. Además, la autobiografía está más relacionada, digamos, con una especie de currículum vitae, ¿no? Aquí sí que hay un hilo cronológico que nos hace entender que es la vida de una persona, pero no es yo en todas sus facetas. Cuando yo escribo y utilizo un yo que parece un yo individual, estoy también aglutinando los yoes de otras mujeres que son de mi generación y con las que coincido en cuestiones educativas, en cuestiones familiares, en cuestiones ideológicas, etc. Entonces, sí que hay episodios reales que son el embrión, la anécdota de la que surgen los cuentos, Sí. pero no quiere decir que esos hechos hayan ocurrido tal y Tal como cual. se relatan, porque si no, estaríamos haciendo otra disciplina que no es precisamente la literatura, sino digamos que el periodismo, la historia o la ciencia, ¿no? Claro. Que tienen que ser mucho más objetivas. Este yo que aparece aquí tan potente y tan presente, y es una característica de todas mis obras, yo no puedo distinguir ese pronombre personal de primera persona del singular, Sí. no puedo escindirlo de mi estilo literario, me cuesta mucho hablar en otro tono, ¿no? Sí. Porque es el tono de la verosimilitud, no voy a decir de la verdad, pero sí es el tono de la verosimilitud, que aporta una especie de contenido confesional con el que los lectores y las lectoras pueden entroncar más fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un material biográfico, pero es un material ficcionado, hay un material que corresponde a una individualidad, pero que es a la vez portavoz de una colectividad que se siente representada. Es maravilloso esto que dices de las mujeres de tu generación, de las mujeres de tu comunidad, de tu país, etcétera. A mí me encanta que además trae una especie de glosario, Sí. ¿no? Para todos estos términos que sigues usando en vasco, ¿no? Claro, sí. Y eso es como darle expandir esta voz que nosotros estamos ahora en México, palabras que no conocemos y sin embargo nos tocan en el alma. Insisto, en estos relatos donde se ven las relaciones con el padre, con la madre, con los abuelos, ¿no? Sí, sí, sí. La idea de poner un glosario, pues a mí también me parece muy práctica. Yo además de escritora también traduzco y este libro pues lo traduje yo misma, dándome todas las licencias que me parecían a mí pertinentes para enriquecer el texto en la lengua de llegada, que era el español, ¿no? Okay. Entonces tenía, por experiencias anteriores de haber traducido obras
de otras escritoras en lenguas más lejanas, tenía la experiencia de que es conveniente no buscar la correspondencia exacta en la lengua de llegada. Si en África se le dice a la madre de tal manera, o si nosotros en la vida cotidiana cuando estamos tomando una copa o escuchando un concierto decimos esto es heavy, ¿por qué no vamos a utilizar nuestras propias palabras y que nos sirvan un poco de exportación también cultural, ¿no? Por supuesto. Esto es algo que he ido aprendiendo con la práctica de la traducción, ¿no? Y bueno, lo he hecho en otros libros y creo que esa es la línea actual de traducción en general. Respetar esos deíticos, respetar esos apelativos que nos traen el aroma, la textura y el color de otras tierras. Sí, porque de verdad yo me he sentido allí, yo me he sentido en estas tierras y me ha encantado, y yo les digo que lean Quema de Huesos, ya lo pueden encontrar en todas las librerías en México, publicado por Consoni, y que lean a Miren. Miren, cuéntanos qué actividades vas a tener aquí en la feria. Pues la verdad tengo una agenda bastante apretada y a eso he venido, con ese objetivo de estar presente y de poder pues, representar no solo a mi propia persona, sino también a mi lengua y a mi cultura lo mejor posible, ¿no? Entonces, aparte de ciertas entrevistas que tengo concertadas, esta tarde, a las 7 de la tarde, leo en el Salón de Poesía. Leo en euskera textos del libro que se llama Cómo guardar ceniza en el pecho, no la gorde Rautza Colcoán, en euskera original, que yo también misma traduje y que fue el año pasado Premio Nacional de Poesía de España. Entonces voy a hacer esta lectura hoy. Mañana voy a ir a un colegio, a Preparatoria de Jalisco, a estar con alumnos de secundaria para hablarles de cómo concibo yo la literatura juvenil. Les daré una charla que titulo El qué, cómo, dónde, cuándo y por qué de mis libros para jóvenes. Ahí hablo desde mis presupuestos teóricos hasta el tipo de personajes que me gusta a mí crear, intercalando también con algunos textos, porque en la FIL hay también stands como el stand EDB de Barcelona, que tiene mi última novela juvenil también publicada, que se llama La Puerta del Mar. Todo lo que decimos en castellano son autotraducciones que voy haciendo yo. Tengo por la tarde la presentación en la librería Impronta de este libro, de Quema de Huesos. Wow, Sí, ¿hoy? el Mañana. martes y el miércoles, aparte de un compromiso oficial, presentamos en la FIL con Sisi Rodríguez, que me acompañará en la presentación de Quema de Huesos. Hoy en el Salón de Poesía estará Rocío Cerón. Rocío Cerón. Pues muchísimas gracias. Algo importante que olvidé mencionar y que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir es que la poesía se siente en tu prosa. Es verdad. Es que yo me acuerdo cuando empecé a pergeñar lo que sería este libro, que yo en principio pensaba que iba a ser un libro de unos cuantos relatos sin más, pero me di cuenta de que ya aquellos dos ejes, el de la infancia y de la adolescencia, se querían entrecruzar y que aquello me iba a exigir más, ¿no? Y entonces tuve muy claro que, siendo yo poeta y viniendo de la poesía, no estaba dispuesta a renunciar a los recursos que la lengua poética nos ofrece, ¿no? Sin caer en el maquillaje. Yo llamo maquillaje al uso de expresiones edulcorantes que muchas veces confundimos con la expresión poética, pero que en realidad no son tal, ¿no? Claro. Entonces dije, motivaciones, como hemos hablado antes, motivaciones autobiográficas, ¿sí? Un uso poético de la lengua, pero sin caer en lo cosmético. Totalmente, sí. Y huida de la altura tonal. Es decir, que aunque cuente episodios que revelen desgarramientos o que transmitan dolores, duelos y pérdidas, la voz fuera contenida, sin demasiado borbotón sentimental. Claro. Esos son los presupuestos que me planteé para la factura de este material. Bueno, y se ha logrado cabalmente, de verdad. Pues yo les digo, vayan
compren Quema de Huesos de Miren Abud Meave y muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer y encantada de colaborar con vosotros, Frida. Muchísimas gracias. Igualmente.